Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy, viernes 21 de marzo del 2025. Recuerden que este es un podcast que busca informar de forma calmada, rigurosa y sin dueños de la verdad. No busca polarizar ni inflamar a quienes nos escuchan, sino ayudar a entender lo que está pasando en el Perú y el mundo. Si lo encuentras valioso, compártelo y ayúdanos a llegar a más personas. Muy bien, el podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente, institución que desde 1960 promueve la investigación en los ámbitos del derecho, la socioeconomía y la historia y cuenta con un fondo editorial con más de 100 publicaciones en línea con su compromiso con la educación y la cultura, al que se sumará próximamente una que estamos preparando con mucha dedicación en Comité. Ahora sí, vamos con los titulares de hoy, viernes 21 de marzo, en menos de un minuto. Primero, el ministro Juan José de Santibáñez se presentó ayer ante el Congreso para buscar que no prosperen las 3 mociones de censura en su contra que se votarán hoy en el Pleno. Segundo, la fiscal de la Nación le respondió al ministro del Interior, justamente quien habían firmado ayer en el Congreso, que el Ministerio Público supuestamente deja libres al 92% de los delincuentes detenidos. Tercero, para hoy está convocada una marcha en la Plaza San Martín, en Lima, y también en otras ciudades, en protesta por la inseguridad ciudadana. Cuarto, el congresista Eduard Málaga consiguió los votos necesarios para presentar una moción de interpelación contra el primer ministro Gustavo Adrianzén. Y quinta, el Poder Judicial declaró infundado el pedido de impedimento de salida del país en contra del exministro de Desarrollo e Inclusión Social, Julio de Martini. Ok, vamos con el desarrollo de cada una de estas noticias. Aquí la primera. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez, se presentó ayer en el Congreso, un día antes de que el Pleno entre a debatir las 3 mociones de censura que hay en su contra, o las 3 primeras que se presentaron, porque hay una cuarta que no llegó a entrar por tema de plazos. La presentación de Santibáñez fue aprobada días atrás por la Junta de Portavoces. Durante su alocución, Santibáñez indicó que recibió un ministerio, en sus palabras, destrozado, que su gestión ha sentado las bases para lograr resultados en la lucha contra la inseguridad. En tono victimista, el ministro indicó que existe, nuevamente en sus palabras, una campaña de desprestigio que usa datos falsos y se aprovecha del miedo de la población para, según él, exacerbar la percepción de inseguridad. Como de costumbre, Santibáñez evitó asumir cualquier responsabilidad y por el contrario dijo que, y esta es una cita textual, nos están saboteando. Pese a que continúa ahondando en el enfrentamiento que mantiene con el Ministerio Público, ente al que acusó de cometer contra él un, entre comillas, abuso arbitrario con fines políticos, Santibáñez señaló que el país no necesita enfrentamientos entre sus instituciones, necesita que trabajemos juntos, es decir, contrario a lo que él mismo está haciendo. Para ello, dijo el ministro del Interior que había convocado o convocaba al Poder Judicial, al Congreso y a, estas fueron sus palabras, una nueva fiscalía para sentarse y trazar una estrategia de seguridad en un llamado que describió como sin agendas ocultas y sin revanchismos. Habrá que ver qué efecto ha tenido la presentación de Santibáñez de ayer en los congresistas, que hoy a lo largo del día van a votar si lo censuran o no. Para que sea censurado necesitan 66 votos a favor y a estas alturas no queda tan claro que existan esos 66 votos. Segunda noticia, durante su exposición ante el Congreso, el ministro Santibáñez, además de señalar esta supuesta campaña de desprestigio que él aduce que existe en su contra, indicó que en lo que va del 2025 la Policía Nacional ha detenido a 91.907 personas, de las cuales la Fiscalía, según dice, dejó en la calle el 92%. El titular del Ministerio del Interior señaló ante los parlamentarios que de esos 91.000 personas, 63.264 son peruanas y 12.413 son extranjeros y 16.230 eran o tenían requisitoria de mandato judicial. Santibáñez insistió que, nuevamente esa es una cita textual, solo en Lima de todos los detenidos, 338 criminales con demostrada participación en 167 bandas criminales han sido liberados por la Fiscalía, no por el Ministerio del Interior. Ante esta acusación, la fiscal de la Nación, naturalmente, desafió al ministro del Interior, que hoy enfrenta 3 mociones de censura, como sabemos, a que demuestre que, en efecto, el Ministerio Público ha liberado de forma ilegal a esos supuestos delincuentes. Delia Espinosa, en declaraciones a la prensa, indicó, abro comillas, estamos en la era de la desinformación, estamos en la era del miente, miente, que algo queda, cierro comillas. Según la titular del Ministerio Público, se repite el estribillo de la Policía Nacional detiene delincuentes y la Fiscalía los suelta, pero nunca muestran casos concretos de que haya ilegales liberaciones.
Espinosa no se quedó ahí y señaló que si la Fiscalía está actuando de esa forma, como dice que está actuando el ministro, entonces, ¿dónde están las denuncias contra esos malos fiscales que están supuestamente liberando a peligrosos delincuentes? De acuerdo con la fiscal de la Nación, en lo que va del año, el Ministerio Público solo ha recibido comunicación por parte de la policía de 32.578 personas en flagrancia, no 91.000, como indicó el ministro Santibáñez. Además, detalló que el 31% de todas las detenciones corresponden a, en sus palabras, conductores en estado de ebriedad que quedan pues libres si aceptan el delito y tras imponérseles el pago de una reparación civil, lo que según Espinosa prácticamente ocurre en todos los casos. Tercera noticia, para hoy está convocada una marcha contra la delincuencia que se concentrará en la Plaza San Martín, en Lima, a partir de las 5 de la tarde, aunque también se espera que haya movilizaciones en otras ciudades. He visto en las redes que algunos artistas o grupos musicales, notoriamente Armonía 10, han salido a decir que, o salieron a decir que no participarían en la movilización de hoy porque sienten que se ha, entre comillas, politizado y que ellos esperaban algo, entre comillas, sin ningún factor político involucrado. La verdad que es un poco confuso el tema porque RPP veo que saca una nota más reciente dando a entender que Armonía 10 ya cambió de opinión y que sí va a marchar junto con los Hermanos Yaipen, Corazón Serrano y otras agrupaciones musicales. Les comparto un breve comentario sobre esto porque veo que alguna gente ve con preocupación que una marcha se politice. Si una protesta genuinamente canaliza un clamor popular que conecta con mucha gente, como es en este caso la indignación ante la muerte de Paul Flores y la inseguridad en general, es esperable que haya políticos que quieran ponerse al frente de esa protesta para tratar de presentarse como quienes la canalizan o representan a ese grupo grande de votantes. Esto va a tender a pasar cuando las movilizaciones sean multitudinarias o cuando conecten con sectores mayoritarios de la opinión pública. Y quienes marchan ciertamente pueden sentir incluso como una afrenta que ciertos políticos quieran atribuirse protagonismo, sobre todo quienes están posicionándose de cara a las elecciones del 2026, particularmente si consideran que no han hecho nada para solucionar el problema por el cual se está protestando o que incluso lo han empeorado, como en efecto sienten muchas personas respecto de lo que han estado haciendo, por ejemplo, en las bancadas en el Congreso y el propio gobierno. Entonces, cuando algunas personas dicen que rechazan que una marcha se politice, en realidad en lo que están pensando probablemente es en que no quieren que ciertos políticos se aprovechen de ella por afán de figuración o por conveniencia electoral, desviando la atención sobre el problema de fondo. Otros, cuando ven este tipo de marchas, lo que se preguntan es qué organizaciones están convocando o qué personajes influyentes en las redes sociales están instando a participar. Si ven que quienes convocan son principalmente organizaciones o personas que ellos perciben que están en la orilla política opuesta, pues se activa esta polarización fuerte que estamos experimentando en nuestros tiempos y que hace pensar a las personas que quien está en la orilla política opuesta es, entre comillas, el enemigo. Y más allá de la posición que uno tenga sobre el tema de fondo, incluso si coincide, pues no va a querer salir a marchar con el enemigo. Estas dos racionalizaciones que les acabo de describir son hasta cierto punto válidas. Uno puede válidamente no querer participar en una marcha que siente que un político está queriendo manipular con propósitos electoreros, o podría preferir no marchar junto con un sector de la opinión pública con el que tiene discrepancias grandes. Pero fíjense, y este es el punto importante que les quiero transmitir hoy, que quienes tienen interés en evitar una protesta, porque son contra quienes se está protestando, saben que pueden aprovechar estas mismas racionalizaciones para debilitar la protesta. Si quienes están en el gobierno y son por tanto los principales responsables de asegurar que haya seguridad ciudadana en el país, quieren deslegitimar o debilitar una protesta que justamente busca evidenciar que no están haciendo bien su trabajo en este frente, pues van a salir a decir ellos mismos o a través de voceros oficiosos o de gente que ingenuamente cae en su juego, que esta marcha es en realidad una fachada para, no sé, revitalizar una candidatura presidencial de tal o cual político, o que quienes están convocando a marchar son las ONGs de un determinado corte ideológico, o que si se apoya la protesta eso va a llevar a desestabilización o a protestas mayores y más temprano que tarde a la desestabilización de todo el país. Este último es el típico argumento de la pendiente resbaladiza que hace que muchos le tengan miedo a las protestas en general, no importa cuál sea el tema de fondo por el cual se está protestando. Pero aquí hay que decir que el tema de fondo es lo más importante de todo, más importante que todas estas otras consideraciones que les estaba mencionando. Por ejemplo, si estuviéramos en la segunda mitad de los años 80 y la gente estuviera protestando, digamos, por la estatización de la banca,
encontraríamos válido el argumento de mejor no protestar porque va a generar inestabilidad. Quiero que se den cuenta que el gran problema de estos tiempos que nos ha tocado vivir es que la polarización es tal que nos saca del problema de fondo y reenfoca nuestra mirada en aspectos más secundarios o accesorios de la discusión. Yo puedo estar 100% de acuerdo con el problema de fondo por el cual se está protestando, pero basta que alguien me haga notar que el político X o la ONG Y está participando también en esa misma protesta para convencerme de que me pase al lado opuesto, vale decir, al de quienes critican la protesta. Esto es ilógico. Mientras más grande sea un problema y a más gente afecte, más diversidad va a haber entre quienes podrían querer protestar por él. Si el criterio para definir la legitimidad de una protesta es que haya uniformidad ideológica entre sus participantes, pues solo van a haber protestas muy pequeñas, si acaso. Ese es el argumento perfecto para los gobiernos autoritarios que quieren dividir a su oposición y desactivar cualquier protesta en su contra. Por eso yo los invito a pensar de la siguiente manera. El problema de la inseguridad ciudadana está fuera de control y es una realidad que afecta a muchísima gente en el país. Si uno responde afirmativamente a estas preguntas, debe entender que, indefectiblemente, las víctimas van a ser muy diversas, inclusive en términos ideológicos. Eso no es un problema, de hecho es algo bueno, porque significa que es posible trabajar en que personas con visiones distintas decidan dejar de lado sus preferencias políticas para unirse en torno a una causa que los convoca a todos. Y yo me atrevería a decir que no hay causa que sea más transversal a la sociedad peruana en estos tiempos que la exigencia de seguridad ciudadana, porque esa es, digámoslo por enésima vez, la función principal de todo Estado. Yo ciertamente no quiero que el país entre en una espiral de desestabilización, pero el principal factor desestabilizante en el país hoy en día no es la protesta, es el crimen, es decir, el status quo de descontrol de la delincuencia en el que vivimos. Se justifica protestar por ello, aunque uno marche hombro a hombro con quienes resulta ideológicamente distintos, pues en este tema en particular yo diría que de todas maneras. Cuarta noticia, el congresista ahora en Avanza País, Eduard Málaga, consiguió superar las 33 firmas que necesitaba para presentar una moción de interpelación contra el primer ministro Gustavo Adrianzén, y esta fue formalmente registrada con el respaldo de parlamentarios de distintas bancadas, como Bloque Democrático Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, Voces del Pueblo, Honor y Democracia, Bancada Socialista, en fin, varias otras más que cita el Comercio. Como sabemos, hoy se van a discutir las mociones de censura contra el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, así que es bueno recordar que la interpelación y la censura son dos mecanismos distintos de control político que tiene a la mano el Congreso respecto del gobierno. En la interpelación se trae a un ministro a la sesión del Pleno del Congreso para que responda a un pliego de preguntas que los parlamentarios han hecho orientadas pues, a dilucidar si ese ministro está haciendo bien o no su trabajo. La censura más bien es como ir un paso más allá, es cuando el Congreso ya quiere discutir la posibilidad de remover a ese ministro del cargo, sea porque ha cometido una falta muy grave o porque no ha respondido convincentemente a las preguntas de los congresistas. En esa medida, la interpelación puede ser, aunque no siempre, un preludio de una censura, o mejor dicho, una censura normalmente se ve antecedida de alguna interpelación. Esta vez, en el caso de Adrianzén, se está considerando un pliego interpelatorio, es decir, un cuestionario de 43 preguntas sobre 17 temas distintos. Si bien, como les decía, se va a debatir la posibilidad de censurar a Santibáñez como tema aparte, en la interpelación de Adrianzén también se van a tocar temas de seguridad ciudadana, porque a fin de cuentas, Adrianzén es el responsable como presidente del Consejo de Ministros si es que este asunto no está siendo adecuadamente abordado. Quinta noticia, el Poder Judicial declaró infundado el pedido de la Fiscalía de dictar impedimento de salida del país contra el exministro de Desarrollo e Inclusión Social Julio de Martini en el marco de la investigación que se le sigue por el caso Jaliwarma. De Martini viene siendo investigado por el Ministerio Público por supuestas irregularidades en el programa de alimentación escolar Jaliwarma, ahora Huasimicuna, por estos hechos y se le imputa el presunto delito de negociación incompatible. La Fiscalía solicitó un impedimento de salida del país de 9 meses en contra del exministro, pero el juez supremo Juan Carlos Checli declaró infundado dicho pedido por lo que consideró una falta de elementos probatorios. En la resolución emitida por el juez se lee que los elementos aportados por el Ministerio Público no resultan suficientes para presumir la presunta comisión del delito de negociación incompatible y mucho menos para restringir el derecho fundamental a la libertad en el nivel de sospecha razonable.
Actualmente De Martini sigue trabajando para el gobierno, pero ahora en el cargo de asesor del programa COPESCO del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, posición a la que llegó un día antes de que se analice el pedido de que la Fiscalía dicte pues, impedimento de salida del país, o que el juez dicte impedimento de salida del país. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, hoy en el espacio de la reflexión del día, le he pedido a Ale Costa que nos haga una explicación de un concepto que hemos estado abordando bastante, o mencionando al menos en las últimas semanas, que es el de guerra arancelaria. ¿Por qué se dice que el gobierno de Donald Trump está empezando una guerra arancelaria? Escuchemos la explicación de Ale. ¿Qué es una guerra arancelaria? Como lo dice su nombre, es un enfrentamiento entre dos países, no con armas, sino a través de los aranceles, que son los impuestos que cobran los países a aquellos que importan productos de otras economías. Los Estados Unidos, durante las últimas décadas, ha llevado a otros países, como el Perú, por ejemplo, a firmar tratados de libre comercio que permitan reducir los aranceles y permitir el libre intercambio de bienes y servicios que lleve a que cada economía pueda concentrarse en producir los bienes y servicios para los que tiene ventajas competitivas, aquellos que puede producir con una mayor calidad, a menor precio y de manera más eficiente. Hasta el momento, los aranceles que el gobierno de Donald Trump ha llegado a implementar en la realidad son un incremento de los impuestos a las importaciones provenientes de China, y también aranceles al acero y al aluminio, que golpean fuertemente a sus otroras principales socios comerciales, Canadá y México. Canadá, la Unión Europea y China han respondido también incrementando aranceles, en el caso de Canadá y la Unión Europea, a productos específicos de la canasta exportadora de Estados Unidos, y el temor es que esto siga escalando y se incrementen los costos de intercambiar bienes y servicios entre los distintos países. Un día clave va a ser el 2 de abril, pues sabremos cuáles de la larga lista de medidas arancelarias planteadas hasta el momento por Donald Trump efectivamente entran en vigencia. Y aquí hay un grave riesgo para el Perú, que se puedan concretar los anunciados aranceles a las importaciones de cobre y de productos agrícolas. Muy bien, con esto llegamos al final del podcast de hoy. Muchas gracias a Ale Costa por su aporte esta mañana y como siempre un agradecimiento muy especial a nuestros auspiciadores, a la Fundación Manuel J. Bustamante de la Fuente y a nuestros suscriptores que nos permiten llegar a ustedes cada mañana. Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana y ya nos escuchamos el lunes. Adiós.